Bueno, vamos a ir a la palabra. Yo voy a cerrar esta mañana la introducción a Romanos 8. Como ya les he mencionado, rompí un poquito el esquema de lo que regularmente hacemos cuando estamos en un libro, estudiándolo expositivamente, pero yo creí necesario poder nuevamente colocar el cimiento de la doctrina del Espíritu Santo para poder ir entonces a Romanos 8 y poder entender este capítulo maravilloso, como lo he expresado en otros mensajes, este capítulo que algunos estudiosos llaman la cordillera más alta de Romanos. Algunos otros han dicho que este es el terreno en el que todo cristiano debe llegar, debe pisarlo y debe quedarse allí. Y en sí el capítulo habla acerca de la vida en el Espíritu, habla de andar en el Espíritu, habla de poder rendir nuestro corazón completamente al Espíritu Santo, y por esa razón hemos venido hablando o dando una introducción acerca de quién es el Espíritu Santo. Entonces déjenme nada más recordar esto: el Espíritu Santo es una persona divina, no es un poder, no es una fuerza, no es una energía, no es algo que nos atrae, no es un imán, no tiene nada que ver con esto. Es una persona con la que la Biblia nos llama a relacionarnos. Es la tercera persona de la Trinidad, y por esa razón es que algunos han dicho que es el Dios olvidado, en el sentido de, si lo ponemos en el orden como lo hemos titulado, queda al tercer lugar, y algunos dicen, adoramos al Padre, lo hacemos en el nombre de Jesucristo, pero como que el Espíritu Santo se nos ha olvidado, y en cierta proporción hay una razón cuando no entendemos la Trinidad bíblicamente. Pero yo creo que lo que hemos dicho y lo que voy a decir esta mañana nos permite entender que la Trinidad no puede ser dividida. Tú no puedes tener a Dios Padre y decir no tengo al Hijo y al Espíritu Santo. Tú no puedes decir yo soy solo Jesús, pero no tengo al Padre y al Espíritu Santo obrando en mi corazón. Entonces es una persona divina. Y la semana pasada yo hice una historia del Espíritu Santo en la Biblia, donde yo vi cómo el Espíritu Santo estuvo moviéndose antes de la venida del Hijo, después cómo el Espíritu Santo estuvo moviéndose en Cristo, y tercero, cómo el Espíritu Santo se movió en Pentecostés y se mueve hasta nuestros días. Ahora yo quiero centrar mi mensaje esta mañana para hablar acerca de la comunión con el Espíritu Santo. Nosotros como creyentes necesitamos guardar comunión con la tercera persona de la Trinidad. Y es que yo creo que cuando nacemos de nuevo, venimos de muerte a vida, venimos de una vida vana a una vida con sentido en el Señor Jesús. Inicia una vida o inicia una relación a la que nunca antes hemos estado expuestos. Y como nunca antes hemos estado expuestos a esta relación, no sabemos a veces qué hacer. A ver, hermano, pasa más o menos como cuando llegas o llegaste a un nuevo empleo. Estás en este nuevo empleo, no sabes cómo es tu jefe, no sabes cómo son tus compañeros de trabajo. Mi abuela materna tenía un dicho cuando quería decir cuidado, y ella decía, ándate con pies de plomo. Entonces, así llegamos a un nuevo empleo, así llegamos a un nuevo ambiente que no conocemos. Llegamos con cierto cuidado, y luego cuando pasan los años, uno aprende a conocer a la gente y dice, algo pasó en su casa esta mañana, observa su cara. No viene en su mejor día, observa sus gestos, y comienzas a tener estas ideas. ¿Por qué? Porque has estado en una relación por no sé cuánto tiempo, pero comienzas a ver cómo las personas se comportan. Por esta razón es que a veces alguien te va a decir, ¿estás molesto por algo? Y tú en tu interior sabes que estás molesto, pero tu respuesta regularmente a una pregunta como esta va a ser, no, ¿cómo crees? Por esa razón, a veces yo digo que el saludo cristiano llega a ser una liturgia o un saludo muy hipócrita,
cuando a una persona tú le preguntas, ¿cómo estás? Y esa persona te dice, bendecido, cuando acá por dentro no se siente bendecido. Digo, son como clichés religiosos que tenemos, ¿no? A veces una persona te pregunta, ¿cómo estás, hermano? En victoria, aunque por acá por adentro te sientas más derrotado que los Azulejos de Toronto, ¿no? ¿Sí lo vieron? Bueno, entonces el punto es este. El punto es que cuando yo intimo con el Espíritu Santo, yo necesito llegar a reconocer cómo el Espíritu Santo está obrando en la vida del creyente. Véanlo en 2 de Corintios 13, 14 y Filipenses 2:1, dos pasajes donde Pablo nos va a introducir a esta idea. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. ¿Observan eso? La comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Bueno, esto parecería una despedida, un saludo, un deseo de Pablo, que todos los hermanos en Corinto puedan tener una comunión con el Espíritu Santo. Y es una realidad. El apóstol Pablo quería que todos los corintios pudieran intimar o pudieran tener una comunión con el Espíritu Santo, pero esa es una realidad no del pasado, esa es una realidad presente. Nosotros debemos gozar de buena comunión con el Espíritu Santo. Véanlo en Filipenses 2:1. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún efecto y compasión, y el apóstol va a seguir hablando. Pero nuevamente voy a resaltar la idea, si hay alguna comunión del Espíritu. Yo no sé cuándo fue la última vez, y yo espero que en algún momento de esta semana, guiados por el mensaje del domingo pasado, usted haya orado al Espíritu Santo y usted haya dicho algo como, te quiero conocer, quiero intimar contigo. Pero hermanos, nosotros tenemos que llegar a una realidad, y es que el Nuevo Testamento nos hace un llamado a tener una verdadera comunión con el Espíritu. Somos llamados a tener una verdadera comunión, una verdadera intimidad con el Espíritu Santo, como la tienes con cualquier otra persona, porque Él es una persona divina, pero es una persona. Observémoslo en nuestra, y voy a usar esta analogía porque creo que funciona bien para este mensaje. ¿Qué haces cuando estás enfrentando un dolor, un quebranto, una adversidad en tu vida? Cuando necesitas hablar con alguien, simplemente porque quieres que alguien te escuche. Bueno, no sé quién es, no sé cómo lo llames. Algunos dicen, eres mi paño de lágrimas. Otros dicen, eres mi Kleenex. Otros dicen, préstame el hombro para descansar en ti un poco. Pero piensa en esto. ¿Quién es la primer persona a la que recurres o acudes cuando estás enfrentando un momento adverso o un momento difícil en la vida? Bueno, algunos dirán mi madre, otros dirán mi padre, otros dirán fulano de tal, o mi hermano, o este creyente maduro que me ha ayudado con el paso de los años a conocer más de Cristo. Y posiblemente en tu lista de personas a las que buscarías cuando estás pensando en que necesitas ser fortalecido, ayudado o alineado, bingo, el Espíritu Santo no está ahí. Ahora aquí está el punto. ¿Cómo yo logro tener comunión con el Espíritu Santo si yo nunca estoy buscándolo, si yo nunca estoy adorándolo, si yo nunca estoy intimando con Él para ser fortalecido? Bueno, la expresión que Pablo está utilizando de la comunión del Espíritu Santo en estos dos pasajes, en su estructura gramatical funciona como un genitivo, y en esa estructura gramatical nos habla de una comunión que puede ser entendida como que el Espíritu Santo la crea, es decir, el Espíritu Santo crea este vínculo de comunicación, o también puede ser entendida como que el Espíritu Santo
participa en este tipo de comunión. Hay algunos pasajes en los que el genitivo te va a indicar como que el Espíritu Santo es el iniciador de esta comunión, y hay otros pasajes donde vas a leer como que el Espíritu Santo está participando en esta comunión. Eso no es una batalla para nosotros, porque cualquiera de las dos funciona muy bien en la vida cristiana, ¿no es así? Si es el Espíritu Santo el que crea la comunión, ¡qué bueno! Y si es el Espíritu Santo el que participa en esta comunión, también qué bueno. Entonces eso no es una batalla para pelear, por lo menos por nosotros. Pero el creyente, tú y yo, en la realidad, en el día a día, tenemos que entrar en esta comunión del Espíritu y tenemos que entrar en esta comunión con el Espíritu. ¿Lo ven? Esas son las dos formas como el genitivo funciona. El creyente tiene un llamado de entrar en esta comunión del Espíritu, o tenemos un llamado de entrar en esta comunión con el Espíritu. Ese es nuestro llamado. La Trinidad en su totalidad desea que le conozcamos. La Trinidad en su totalidad desea que adoremos, que oremos, que crezcamos, que le busquemos. Pero nosotros tenemos que entrar de lleno a esta comunión con el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento nos da un entendimiento mayúsculo de cómo esta comunión es tanto personal como congregacional. Pero específicamente hablando de ese entendimiento personal, somos llamados morada del Espíritu Santo. Hermano, somos llamados morada del Espíritu Santo. Voy a recordar esto una vez más. ¿Cuándo el Espíritu Santo vino a ser morada en tu vida y en mi vida? ¿Cuándo fue eso? ¿Ayer? ¿Antier? ¿Cuándo fue? En el momento que creíste, en el momento que el Señor tuvo a bien convertir tu corazón, transformar tu alma, entonces el Señor envió al Espíritu Santo a hacer una morada, y por cierto debo decirlo, una morada permanente en tu vida. Entonces somos una morada del Espíritu. Mira lo que Pablo va a decir en Romanos 8:11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, ha venido a hacer campamento en ustedes, ha venido a hacer tabernáculo en ustedes, ha venido a hacer una morada en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Vean la seguridad que Pablo está para decirle a los romanos que aquellos que están en Cristo recibieron el Espíritu Santo y este Espíritu Santo habita en ustedes de forma permanente. Así que, ¿qué es la comunión espiritual? Bueno, la comunión espiritual es de y con el Espíritu de Dios. ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de una relación espiritual o de una comunión espiritual, o nos referimos a la vida cristiana o nos referimos al cristianismo? Bueno, tienes que llegar a este punto. La vida cristiana normal, la vida cristiana a la luz de la Biblia, es una relación del Espíritu y es una relación con el Espíritu. Del Espíritu y con el Espíritu. Entonces, esta comunión es íntima, esta comunión es personal y esta comunión es de gran ayuda para todo creyente el día de hoy. Así que permíteme considerar dos cosas solamente esta mañana. Quiero considerar tres metáforas que el Nuevo Testamento da del Espíritu Santo para nosotros entender la obra del Espíritu Santo a nivel personal. Y finalmente, cuatro descripciones del Espíritu Santo que también son tomadas del Nuevo Testamento. Usted recordará, y yo lo mencioné la semana pasada, que cuando Jesús está en Juan
13:16, en lo que tradicionalmente conocemos como el aposento alto, Jesús habla posiblemente, o Juan lo registra para nosotros, posiblemente Jesús habla del Espíritu Santo, lo que no ha dicho en todo su ministerio. En todo su ministerio Él ha estado enseñando, en todo su ministerio Él ha estado sanando, ha estado liberando endemoniados, ha estado multiplicando pan y peces por lo menos un par de ocasiones, ha estado sanando a multitud de enfermos y liberándolos. Pero cuando llega al aposento alto, pareciera ser que la agenda de predicación de Jesús se mueve para dar a conocer a sus apóstoles, a sus discípulos, acerca de lo que el Espíritu Santo va a venir a hacer con ellos una vez que Él regrese al Padre en gloria. Y de hecho, Él no va a retirar al Espíritu Santo, sino va a permitir que el Espíritu Santo permanezca de forma total en la vida de su iglesia a lo largo de los siglos. Entonces, escucha las palabras de Jesús en Juan 14:20, cuando Él le dijo a sus discípulos: en ese día conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Está prometiendo enviar al Espíritu, y Él está diciendo: en ese día ustedes sabrán que ustedes están en mí. Bueno, ¿cómo entender esta expresión? Va a ser a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a dar testimonio de que Cristo está morando en nosotros, y luego dice Jesús: y yo en ustedes. Sí, pero Él les está comunicando, o unos momentos más tarde, les va a comunicar que Él ya no estará más con ellos. ¿Cómo que Él va a estar con ellos? ¿Pueden ver eso? Así que tenemos la obra presente de su morada en nosotros, pero el pasaje que hemos leído nos dice que tenemos en espera la obra futura. Tenemos por un lado la morada y la seguridad de la presencia de Cristo en nosotros, y el Espíritu va a dar testimonio de eso desde el día que fuiste salvo hasta el día que estés delante de la presencia del Señor. Pero a la vez el pasaje te dice de una obra futura que el Espíritu Santo va a hacer. Entonces, mis hermanos, cuando entendemos la obra del Espíritu Santo, nos damos cuenta de algo. La obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida es tanto presente como futura. Y eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque entonces nuestra vida está segura en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo el día de hoy, pero esa obra no termina en la conversión. Esa obra no termina mientras tú vas conociendo y caminando más y más en el Señor. Esa obra se extiende hasta el futuro, hasta el último aliento de vida que tú y yo tengamos. Y luego, cuando despertemos en gloria, nos vamos a dar cuenta que realmente fuimos acompañados por el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida desde el momento que Dios nos salvó. Así que estamos en espera de lo que el Espíritu hará por todo hijo de Dios en el futuro. Yo creo que este es un buen recordatorio de toda experiencia cristiana, cuando entiendes que el reino de Dios ya ha sido inaugurado, pero todavía no ha sido consumado. Vivimos el día de hoy en un reino que fue inaugurado, pero hay eventos finales que todavía no se llevan a cabo. Así que la obra del Espíritu Santo es la obra de el ya estoy morando en ti, el ya vine a habitar en ti, pero finalmente un día estarás con aquel que prometió ir al cielo para preparar moradas para ti. Y yo me voy a encargar, estoy tratando de entender, de que entiendas esto claramente. Y es como si el Espíritu nos dijera: y yo me voy a encargar de sostenerte en el ya y llevarte al todavía no. ¿Ven la obra de la Trinidad?
ven la magnífica obra de Dios a través de su Espíritu. Vean Romanos 8:18, donde Pablo va a llegar a concretar todo esto. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Hermanos, un día, cuando el reino sea finalmente consumado, lo que Pablo está diciendo aquí es que la creación misma está aguardando la forma como los hijos de Dios van a ser revelados. Eso apunta a la obra final del Espíritu Santo en la vida de todo creyente. El pasaje lo va a afirmar, porque la creación fue sometida a vanidad, verso 20, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias, del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuándo vamos a tener esa adopción final y cuándo nuestro cuerpo va a ser redimido finalmente? En el día final. Entonces, la creación entera está aguardando la obra que finalmente el Espíritu Santo va a hacer, y nosotros clamamos también continuamente: hazlo, Señor. No sé si usted recuerda cómo el libro de Apocalipsis va a cerrar, pero en el punto final del libro de Apocalipsis, Juan está diciendo: aquí está la novia, Señor. Aquí está la novia aguardándote, esperándote. Y la novia y el Espíritu dicen: ven, Señor. ¿Ves? Ese es el clamor de Romanos 8. Una novia que está diciendo: ven, Señor. Ponle punto final a esto. Ponle punto final a esto. Termina lo que un día inauguraste. Ahora, hay 3 metáforas a las que quiero llegar. Número 1, el Espíritu Santo es dado como una garantía. El Espíritu Santo nos ha sido dado como una garantía. Nosotros pudiéramos verlo en varios pasajes, si ustedes lo tienen en sus bosquejos. Los 3 pasajes apuntan a lo mismo, de que el Espíritu Santo es una garantía para la vida del creyente. Yo voy a leer Efesios 1:14. Efesios 1:14 dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Observen cómo Pablo en Efesios está repitiendo lo mismo que ya leímos en Romanos 8, y eso es algo maravilloso. El Espíritu es la garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. ¿Para qué es todo esto? ¿Para la alabanza del creyente? ¿Para la alabanza del evangelista o el predicador que te compartió cuando fuiste salvo? ¿Para la alabanza de quien te bautizó? No, es para la alabanza de su gloria. ¿Lo ven? Entonces Pablo, yo creo que está introduciendo la palabra garantía de una manera muy interesante. La palabra garantía ahí en el original es arrabón, y hace referencia a una prenda o a un depósito que se convierte en la garantía de que la cuota de nuestra salvación y la gloria está asegurada. Esto es lo que el Espíritu Santo
hace en la vida del creyente como una garantía, como un arrabón. Él viene y coloca esto en la vida de todo creyente genuino. Es la garantía de que la cuota de nuestra salvación y la gloria de ese Hijo de Dios está asegurada por Él. Por Él. Así que para Pablo, la plenitud del Espíritu Santo pertenece al futuro. Vamos a ser plenos espiritualmente en el futuro, pero por mientras tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros y esa plenitud no es totalmente como un día lo será, pero es una garantía, es una seguridad. Déjame ver si lo entiendes con esto. Tú vas a la agencia un día y si nunca has ido, no es problema, pero voy a pensar en alguien que fue a comprar un carro a una agencia donde venden carros. Vas y compras un carro, das algo de enganche, firmas sobre 24 o 36 mensualidades. Tú sales de la agencia, en tu carro lo vas manejando y tú dices, mi carro. Te tengo una triste noticia. En la agencia hay una persona que tiene la factura y dice, este carro es de la agencia hasta que esa persona no firme, no pague las 36 letras. Pero tú andas por la vida manejando el carro y tú dices, oh, mi carro. Entonces ahí hay una lucha de arrabones, voy a decirlo así. Tú vas pensando que tienes la garantía de que el vehículo es tuyo y en la agencia hay quien tiene la factura original diciendo, es nuestro, hasta que no llegue al pago 36 o al pago 24. ¿Cómo funciona el Espíritu Santo en nuestras vidas en este sentido? Bueno, es la garantía a mi vida. No estoy llegando al final de mi caminar cristiano, pero puedo estar seguro que aquel que la buena obra empezó en mi vida, la va a terminar. ¿Cómo yo puedo estar seguro? Porque el Espíritu está morando en mi vida. Funciona como la garantía que el Padre quiso dar sobre mí. Eso es lo que Pablo está definiendo en Romanos 8 en varios pasajes al describir la labor del Espíritu Santo dando vida a cuerpos mortales. Así que tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro cuerpo como el templo del Espíritu y un día finalmente el Espíritu Santo traerá liberación completa de nuestro cuerpo. Un día el Espíritu Santo finalmente pondrá punto final a la lucha que mi carne opone frente a esta comunión o esta relación espiritual que nosotros tenemos. Entonces el Espíritu Santo es un dador de vida y es nuestra garantía final. Entonces la primera metáfora es que el Espíritu Santo es o funciona como una garantía. Te da esta garantía. No hemos llegado al final de la vida cristiana, pero te da la certeza de que Él seguirá obrando, de que Él seguirá manifestándose, de que Él seguirá capacitándote el resto de tus días. Metáfora número 2. El Espíritu Santo se nos ha dado como primicias de nuestra consumación. Como primicias. La palabra primicias es tomada del Antiguo Testamento, principalmente en la agricultura del Antiguo Testamento. Los campesinos, los agricultores, cuando cosechaban, ellos traían al altar de Dios los primeros frutos. Los primeros frutos eran considerados las primicias de sus labores. La forma como ellos querían honrar al Señor a través de lo que Dios les había permitido cultivar es que ellos traían sus primicias y decían, queremos la bendición de Dios sobre el resto de nuestra parcela o sobre el resto de nuestros frutos. La palabra primicias en este contexto nos va a llevar a lo que ya mencioné, nos va a llevar al campo escatológico.
El Espíritu Santo está funcionando en nuestras vidas como lo primero que ya está operando en ti, pero que finalmente cuando Dios ponga punto final, operará de manera máxima. Véanlo en Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, los primeros frutos del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos y la redención de nuestro cuerpo. Observa que Pablo dice, por un lado, tenemos las primicias del Espíritu Santo, los primeros frutos. ¿Cuáles son esos primeros frutos? Bueno, Él está morando, Él está ayudándote en medio de tus necesidades, Él está trayendo gracia cuando la necesitas, Él te ha dado dones y capacidades espirituales de las cuales antes no eras sensible. Te está dando todo esto. Al final, no, te lo está dando ahora mismo. Lo está compartiendo contigo ahora mismo, pero Pablo dice a la par o a la vez, por un lado, Él ha sido primicias, pero por otro lado, sigo clamando y sigo rogando ansiosamente que Él termine su obra de adopción sobre mi vida. La palabra primicias, ahí es aparché, y esta palabra destaca una visión cósmica de lo que Pablo va a decir. Ese término se usaba para el certificado de nacimiento de un ciudadano nacido libre, y a la vista de las afirmaciones de Pablo sobre hijos y hermanos en el capítulo 8, se usa aquí para pensar en la posesión del Espíritu Santo como nuestra garantía plena. Voy a volver a repetir eso. La palabra parché se utilizaba en el día que Pablo está escribiendo esto como un certificado de nacimiento de un ciudadano libre. Recuerden que el Imperio Romano, que es el imperio que está permeando la historia del Nuevo Testamento, en el Imperio Romano había amos y esclavos. El certificado de nacimiento de un ciudadano libre, es decir, de un ciudadano de Roma, era importante, porque en medio de un mundo donde hay esclavos y siervos, yo que soy libre necesito demostrar que soy una persona libre. Y si necesito demostrar que soy una persona libre, tiene que haber un documento que demuestre mi libertad. Entonces, esa es la palabra parché, y funcionaba entonces como la primicia de una realidad. Entonces, vean lo que Pablo está diciendo. Tenemos las primicias del Espíritu Santo. Tenemos un certificado de nacimiento que, aunque en el pasado éramos esclavos al pecado, ahora ese certificado dice, eres libre. ¿Qué es eso para la vida de un creyente? La salvación. Y la salvación del creyente entonces viene a darle ese certificado de nacimiento por posesión del Espíritu Santo, y podemos caminar como personas libres. Somos adoptados, pero seguimos esperando nuestra adopción final, que en el contexto nuevamente de Romanos 8 indica la resurrección final de nuestro cuerpo. Un tema de mucho debate, ¿no? La resurrección final de nuestro cuerpo. Y no nos ponemos de acuerdo porque algunos dicen unas cosas de eso, otros dicen otras cosas de eso. Los gorditos estamos esperando que seamos flaquitos, los chaparros estamos esperando que seamos altos, los que no tienen cabello que tengan cabello, los que tienen cabello de más que el Señor se los ponga como lo han querido, los pelos lacios creen que van a tener pelo chino, los pelochinos creen que van a tener pelo lacio, los que calzan 3 creen que van a calzar 8, los que calzaron 11 creen que van a calzar 7, y no nos ponemos de acuerdo con estas cosas. Mira, hermano, finalmente lo que debo decirte es que el cuerpo que el Señor nos dé como nos lo quiera dar y como lo quiera otorgar, no va a ser para nuestro placer. O sea, no, debemos corregir nuestro entendimiento.
Debemos corregir nuestro entendimiento. Yo estaba un día caminando en un parque y nuevamente iba escuchando a este par de señoras que iban ahí. Por eso ya no voy tanto al parque. Pero iba escuchando a estas señores, no sé de qué iban hablando, creo entender que iban hablando de operaciones estéticas, pero entonces en algún momento casi del final de la pista o del momento, una le dice, ay mira, lo bueno es que yo no voy a gastar ni un quinto en mí, dice, porque lo bueno es que un día el Señor me va a poner todo lo que no me puso en gloria. No, no es así, hermanas. O sea, en primer lugar, no es para nuestro beneficio, es para glorificar al Señor. Entonces, no esté esperando que el Señor nos va a emparejar en gloria a todos, porque eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. La obra del Espíritu en nuestro ser, ahorita ya, es un anticipo de la plenitud que un día tendremos en el cielo con nuestro Señor. Tan solo estamos teniendo una probadita de la comunión que tendremos en el cielo. Lo que el Espíritu Santo está afirmando en nosotros es una pequeña muestra de la comunión que nosotros tendremos en el cielo con el Señor. Debo recordarte que incluso cuando pasamos por pruebas, por sufrimientos, por dolores, por enfermedades o por tentaciones, podemos estar seguros que por la obra del Espíritu Santo sobre nuestras vidas es que nosotros podemos prevalecer, no por otra obra. No por otra obra, es por la obra del Espíritu Santo que tú y yo podemos estar de pie. Miran cómo Pedro, bajo inspiración del Espíritu Santo, lo dice, primera de Pedro 4:13, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y Dios, ¿qué dice? Reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Entonces, ¿quién nos fortalece en medio de padecimientos, en medio de pruebas, en medio de luchas? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Es por el Espíritu Santo que podemos estar gozosos aun cuando pasamos por pruebas y por adversidades que nos son opuestas. Es por ello, no es por otra cosa. Número 3. Lo tercero es que el Espíritu Santo es como un sello. No solamente es una garantía, no solamente es una primicia. El Espíritu Santo funciona en nuestras vidas como un sello. Como un sello. Efesios 4:30. Y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Para cuál día fueron sellados? Para el día de la redención. Ya Pablo en Romanos 8 nos ha explicado lo que es el día de la redención. Este no es el día en el que fuiste salvo, este es el día en el que finalmente el Espíritu Santo nos lleva a la graduación, es decir, nos lleva a estar en gloria y finalmente tienes un cuerpo glorificado y estás delante de la presencia de Dios. Pero mientras eso sucede, el Espíritu Santo te fue dado como un sello. Ahora observen lo primero que dice Pablo en este pasaje. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Observen, como lo mencioné hace 2 domingos, que la conexión que Pablo está haciendo ahí con entristecer es que el Espíritu Santo es una persona. A veces yo hago cosas que entristecen a mi esposa. A veces ella hace cosas que me entristecen a mí. A veces yo voy a hacer cosas que van a entristecer a mis hijas. O mis hijas hacen cosas que van a entristecerme a mí. ¿Por qué? Porque somos personas que estamos en una relación. Somos personas que estamos teniendo una comunión. Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que cuando yo lo resisto, que cuando yo no lo obedezco, que cuando yo por un lado
oro por la voluntad de Dios, estoy de rodillas y pido, Señor, hágase tu voluntad, pero resulta que me paro y hago mi santa voluntad. Bueno, el espíritu se va a entristecer, hermano. ¿Lo ves? Por eso, si tú oras con la Biblia abierta, no hay manera de pedir al Señor algo equivocado. Si tú oras con la Biblia abierta, tú sabes que estás pidiéndole a Dios perfectamente lo que Él dice que es su santa voluntad. Entonces, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios por el cual fueron sellados para el día de la redención. La expresión sellado ahí es espragis y eso puede indicar garantía y puede autentificar un objeto apuntando hacia alguna ocasión. Con todo lo que ya hemos dicho de la obra del Espíritu Santo, yo creo que Pablo apunta aquí al día en el cual fuimos redimidos, es decir, el día que el Señor te salvó, Él puso un sello sobre tu vida por medio de la obra del Espíritu Santo, y ese sello te va a acompañar el resto de tu vida hasta el día final de tu redención. Ese es un sello que no se va a borrar, mi hermano. No se va a borrar. Recuerdo hace unos años, la primera vez que fui a una prisión a compartir el evangelio, yo llegué y me di cuenta que con las hermanas que iba les ponían 2 o 3 sellos, ya no recuerdo, y uno era negro y otro era rojo. Y cuando yo vi que estaban sellando eso, lo primero que yo pensé es, ¿cuántos días se me va a terminar cuántos días van a pasar para que el sello se borre completamente? Fue lo primero que pensé. Creo que era el verano y más o menos 3, 4 horas después el sello ya estaba como al 40% y para la tarde el sello ya no estaba. A veces hay sellos que no son tan profundos, tan constantes, tan reales, pero cuando Dios dice que ha dado al Espíritu como un sello, ese sello es indeleble, no se va a borrar. Va a permanecer en tu vida, va a estar en tu vida, va a marcar tu vida, va a acompañarte a lo largo de tu peregrinar cristiano y va a estar contigo. ¿Por qué? Porque el sello del Espíritu es el depósito que garantiza nuestra herencia final. Déjame lo explico con aquella famosa parábola que Jesús dictó o que Jesús dio a los suyos sobre el trigo y la cizaña. ¿Se acuerdan? Y explica cómo la cizaña en cierto punto puede cubrir o puede proteger el trigo, la semilla del trigo. No puedes evitar o no podemos evitar que en un mismo campo se siembre trigo con un buen deseo, con un buen propósito, pero de momento tenga cizaña. No lo puedes evitar. Pero ¿qué te dice al final esa parábola? Al final esa parábola te dice que el Señor no tiene problemas para identificar trigo y cizaña. ¿Por qué? Porque no tiene problemas para identificar. Hermanos, si algo el Nuevo Testamento va a afirmar, es que el Señor conoce a los que son suyos. Por eso dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Yo los conozco. Entonces, somos sellados por el Espíritu Santo como una garantía de la herencia que tenemos en Cristo y Él no va a perder. Él sabe a quién selló, Él sabe quiénes son sus hijos. Mira cómo Efesios 1:13 lo va a decir. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Me encanta esa expresión. El Espíritu Santo de la promesa. ¿De cuál promesa? ¿De dónde surge esa promesa? Bueno, Cristo en el Evangelio había prometido enviar al Espíritu Santo. Juan 13:16. Cristo antes de ascender a gloria
había prometido, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Quién había prometido la llegada o la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente? El Señor Jesús. Así que es imposible separar la conversión del creyente del sello del Espíritu Santo sobre la vida de un creyente. Ambos pertenecen a nuestra iniciación en la vida cristiana. El creyente que es un converso del Señor, que viene y es salvo, en ese momento recibe al Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo sella con su garantía, con su obra, con su morada en la vida en la vida de ese creyente. No hay dos momentos para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Hay un solo momento en el Nuevo Testamento. El pecador que cree recibe al Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene y hace morada en la vida del creyente en ese mismo instante. ¿Qué debe hacer ese creyente a lo largo de su caminar cristiano? Hermanos, ese creyente debe llenarse del Espíritu Santo a lo largo de su caminar cristiano. Pero no está hablando el pasaje de llenura del Espíritu Santo, el pasaje está hablando del sello del Espíritu Santo. Vuelvo a insistir en la relación de una pareja o en la comunión que se da en una pareja. Yo debo conocer a mi esposa debe conocerme a mí. Con el paso de los años, yo ni siquiera le tengo que decir cuando estoy preocupado por algo. Ella puede entrar a la oficina y ella puede decirme, ¿qué te preocupa? Y yo volteo y le digo, ¿y tú cómo sabes qué te preocupa? Y ella me dice, tengo tantos años casada contigo, tengo tantos años de conocerte, claro que voy a saber que estás preocupado por algo. Esto es lo que sucede en nuestra comunión con la tercera persona de la Trinidad y que tenemos que reconocer lo que Pablo está diciendo aquí. Sin embargo, no porque ella me conoce y no porque yo la conozco, yo no necesito seguir siendo llena de ella y yo en la misma situación, de ida y de vuelta. ¿Sí lo ven? Es lo mismo. Entraste en pacto con el Espíritu Santo en el momento de tu conversión. Tienes la seguridad de que Él es una garantía. Tienes la seguridad de que Él es las primicias. Tienes la seguridad de que Él es el sello. Hermano, tú necesitas seguir intimando con el Espíritu Santo todos los días. A eso es a lo que Pablo va a llamar llenura del Espíritu Santo. Necesito seguir llenándome del Espíritu Santo todos los días. Aunque puedo tener la confianza, la fe y la seguridad de que Él está morando en mi vida, yo necesito más y más de Él. Por eso nuestra oración continua debe de ser, lléname, Señor. Lléname, Señor. Bueno, permítame llegar a las 4 descripciones que vamos a tomar del Espíritu Santo aquí. Número 1, el Espíritu Santo funcionando como un espíritu de adopción. El espíritu de adopción va a describir lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida y en mi vida. Romanos 8, 15, 16. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es la única ocasión en el Nuevo Testamento donde se menciona la expresión espíritu de adopción. Es la única, pero es suficiente. Si la Biblia lo dice una vez, es suficiente. Si la Biblia lo dice 2 veces, es más suficiente. Si la Biblia lo repite 3, 4 o 5 veces, es porque sigue siendo importante. Pero con una sola vez que la Biblia nos dijera que esta es la obra del Espíritu Santo adoptándonos, debería ser suficiente para nosotros. Esta es la primer gran bendición que el Espíritu Santo nos hace partícipes
cuando somos salvos. Nos da ese espíritu de adopción. Observa el contraste que el propio pasaje te pregunta entre recibir el espíritu de esclavitud y recibir el espíritu de adopción. Como yo sé que no soy un esclavo, pero que ahora soy un hijo de Dios, el pasaje te lo dice. El pasaje te dice que un hijo de Dios, cuando está bregando en sus luchas o cuando está enfrentando la adversidad en la vida, puede hacer lo mismo que Jesús hizo en su ministerio terrenal. El creyente que está lleno del Espíritu Santo, cuando enfrenta las luchas y las adversidades, corre a Cristo, corre al Padre y su clamor es este: Abba, Padre. ¿Lo ves? No vas con quien te puede solucionar el problema, la enfermedad, el quebranto, la aflicción, la amargura. No vas. Para de buscar a quien no puede ayudarte en la vida. Para de ayudar a quien no puede enfrentar tu corazón o la pecaminosidad de tu corazón. Ve a Cristo. Si tienes al Espíritu Santo, ve a Cristo. Si tienes este espíritu de adopción, ve a Cristo, clama a Cristo. Esto es hacer eco del ministerio de oración que Jesús tuvo en esta tierra. Marcos 14:36. Jesús está entrando a la presencia de Dios en oración y Él está diciendo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Diga conmigo esto: todas las cosas son posibles para ti. Mi hermano, ese era el sentir de la oración de Jesús. El sentir de la oración de Jesús es: tengo un Padre que no tiene dificultades. Tengo un Padre que tiene soluciones. Todas las cosas son posibles para ti. Entonces, vean cómo el Espíritu Santo realmente está firmando esa adopción en nosotros. ¿Y cómo yo voy a saber que está firmando esa adopción? Voy a clamar al Padre. Voy a correr al Padre. Voy a ir al Padre. ¿Cuántas veces al día deberías de ir al Padre? ¿Cuántas lo necesites? Bueno, a lo mejor tú eres muy santo, eres tan santo que no necesitas clamar el lunes y no vas a clamar el martes. Eres tan requete santo que tampoco vas a clamar el martes. Porque no lo necesitas, hermano. Y si no necesitas clamar al Señor, hay un pecado dominante en tu vida que se llama orgullo. ¿Por qué no oramos lo suficiente? Porque somos orgullosos. ¿Por qué no buscamos cuando sabes que Él está presto para encontrarse contigo? Porque somos orgullosos. Entonces la evidencia aquí es clara. Podemos clamar: Abba, Padre, podemos decir: todas las cosas son posibles para ti, no para nosotros. La expresión clamor allí, o el clamor del que Pablo está hablando en este pasaje, es la palabra krasein, y nos habla de un sentimiento intenso. El clamor es un sentimiento intenso. Cuando una persona clama, cuando está en una situación intensa, ¿no? No sé si algún día has estado, espero que nunca estés allí, yo tampoco he estado, pero yo he sabido de cuánta locura la gente hace cuando va en un elevador, está en un edificio de 20 o de 30 pisos, y de repente el elevador se apaga en el piso 18. Y las cámaras dan evidencia de lo que la gente hace cuando está ahí, ¿no? Está el que grita, está el que se desmaya, el que se le sube la presión, al que se le baja, al que se le sube el azúcar. Bueno, hay de todas situaciones, hasta infartados hay. O están los que se desgarran la garganta pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, hasta que alguien trae una solución. Hermanos, cuando Pablo dice aquí que clamamos a Abba Padre, está hablando de una situación intensa que te lleva a clamar. Bueno, orar
pudiera ser entrar a la presencia de Dios y pudiera ser decir, Señor, tengo hambre de ti. Por favor, trae sustento a mi vida. Pudiera ser una oración. Pero un clamor es diferente. Señor, tengo hambre de ti. Ten piedad de mí, oh Dios. Eso es un clamor. Ahora, déjame demostrarte cuándo este clamor o cuándo esta expresión krasein se usa en el Nuevo Testamento. La utilizan los evangelios para hablar del endemoniado gadareno cuando le dice al Señor, no quiero nada contigo. Y no quiero decirte que eres un gadareno, simplemente ahí se usa la palabra expresión o clamor. Es la misma palabra que usó el ciego Bartimeo cuando exclamó, gritó acerca del Hijo de David. Él clamó. Es la misma expresión que usó Jesús desde el Calvario, clamando, consumado es. ¿Qué quiero decir con esto? Que las veces que la palabra krasein se usa, identifican un momento de crisis en nuestras vidas. ¿Qué hace un creyente lleno del Espíritu Santo en un momento de crisis? Clama a Dios, Abba Padre. Abba Padre. El creyente entonces muestra una conciencia de adopción, como lo deja claro el Nuevo Testamento. Y aunque esa conciencia puede debilitarse en ocasiones, el Espíritu en los momentos de mayor adversidad coopera y nos afirma en nuestra identidad como hijos de Dios. Mira, primera de Juan 3, 1 al 3. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado todo lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. ¿Ven lo que dice Juan? Tenemos esta seguridad de que somos hijos de Dios. ¿Quién te la da internamente? El Espíritu Santo. Juan 16, 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma lo mío y se lo hará saber a ustedes. ¿Ven? Toma lo mío, se los hará saber a ustedes. Así que en la economía de la Trinidad, el Espíritu no atrae nuestra atención sobre sí mismo, sino sobre el Padre y el Hijo. Vean cómo el Espíritu no está trayendo atención sobre sí mismo, sino que Él está diciendo todo lo que es del Padre, todo lo que es del Hijo, en esta relación o en esta comunión que tiene, nos está siendo compartida. Y por esa razón es que algunas veces podemos errar en cuanto a la intimidad que debemos buscar con el Espíritu, pero nuevamente paso a afirmar que el Espíritu debe ser glorificado junto con el Padre y junto con el Hijo. Entonces, un espíritu de adopción. Número 2, un espíritu de intercesión. Un espíritu de intercesión. Romanos 8, 26, 27. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Observen que la debilidad en este pasaje está conectada con no saber cómo orar, no saber cómo pedir. La oración
Es una forma de guardar nuestra comunión con Dios. Guardamos nuestra comunión o nuestra relación con Dios a través de la oración. ¿Cuándo tienes una mejor comunión con Dios? Cuando has orado. Cuando has escuchado su voz por medio de la palabra. Pero si nunca lo haces, no puedes gozar o no podrás gozar de una buena comunión con Dios. Entonces, no podemos llamar a Jesús Señor si no es por la obra del Espíritu Santo. La vida de oración está ligada completamente a andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es conformarnos a la Escritura. Andar en el Espíritu es confiar que lo que la palabra de Dios nos ha dicho es la verdad. Orar en el Espíritu es la oración que se conforma a la voluntad y al propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas. Observe que el Nuevo Testamento nos manda o nos ordena a orar en el Espíritu. ¿Pero qué es orar en el Espíritu, hermano? Es pedir conforme la voluntad de Dios. ¿Dónde está revelada la voluntad de Dios para nuestras vidas? En la palabra. Observe entonces cómo está ligada. La vida llena del Espíritu es una vida llena de su palabra. La oración que es espiritual, la oración que es orar en el Espíritu, es una oración que va a estar fundamentada en lo que la palabra de Dios dice. Escucha lo que dos hombres han ligado a lo largo de los siglos, Tertuliano y Juan Calvino, llamaron a orar en el Espíritu la oración legítima. Oración legítima, ¿sí? ¿Por qué? Ellos concluyeron, orar en el Espíritu es aferrarse a las promesas de Dios hasta que se materialicen. ¿Y dónde están las promesas de Dios? En su palabra. Escucha a Pablo y a Judas, Efesios 6:18. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Lo puedes ver? Velen con toda perseverancia, con toda súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Obsérvalo en Judas 20. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. No, esa no es una oración mística. Esa no es una oración rara. No, es simplemente tomar la palabra de Dios y orar a través de la palabra de Dios lo que Dios quiere. Entonces, el recordatorio de Pablo en Romanos 8 yo creo que es interesante. Somos débiles criaturas clamando a un Dios poderoso por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es la oración? ¿Qué es nuestra oración? Es la manifestación de nuestras debilidades, pero clamando a un Dios que es poderoso. ¿Y quién es nuestro ayudante en la oración? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien está morando en ti, nos va a ayudar o va a ayudar en nuestra debilidad a orar de la manera correcta. A veces la oración puede ser un gemido y de hecho lo es cuando no sabemos cómo pedir. ¿Has estado ahí alguna vez? ¿No sabes cómo pedir? A veces estás llorando, a veces simplemente salen gemidos desde lo más profundo de tu corazón. No sabes cómo pedir. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que Romanos 8? Va a tomar tu gemido. Va a tomar tu clamor. Lo va a llevar al Padre y lo va a presentar en una forma de oración que esté de acuerdo a la voluntad del Padre en tu vida. ¿No les parece algo maravilloso que el Espíritu Santo haga eso por nosotros? Él tomará nuestras oraciones que son débiles y las presentará al Padre de manera correcta. Número 3, el Paracletos. Una expresión dada por Jesús en el sermón del aposento alto que nos permite entender la ayuda que el Espíritu Santo está prestando a nosotros mismos. Juan 14:16. Entonces yo rogaré al Padre
y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Para cuándo iba a estar el Espíritu? Para siempre. ¿Se acuerdan cómo era el Antiguo Testamento? Entraba y salía, entraba y salía. Pero dice Jesús, yo voy a rogar que Él venga a ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ven, ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora en ustedes y estará en ustedes. La palabra ahí para consolador es la palabra paracletos. Literalmente significa otro como Cristo. Literalmente es lo que paracletos significa, otro como Cristo. Cristo se va, pero Él envía a su Espíritu Santo. Otro igual. Otro como Cristo. Así es como el Espíritu Santo acompañó a Jesús. ¿Se acuerdan eso? Cuando Jesús está siendo bautizado por Juan el Bautista, dice que vino el Espíritu Santo como en forma de paloma. ¿Cómo? No significa que el Espíritu es una paloma. Como en forma de paloma, vino y lo posó sobre él, y entonces el Espíritu Santo está permaneciendo en el ministerio de Jesús, acompañándolo a lo largo de su caminar. Entonces vean esto cómo funciona de manera maravillosa. El mismo Espíritu que acompañó a Jesús en su ministerio terrenal es el mismo Espíritu que nos acompaña a nosotros desde el momento de la conversión hasta el momento que seamos llamados a gloria. De la misma forma que moró en Jesús, mora en ti y en mí. Entonces Él vendrá a nuestro peregrinaje espiritual, vendrá a cada discípulo en una capacidad específica, Él se mantendrá en vosotros y con vosotros, Él permanecerá ayudándonos a lo largo de nuestro caminar aquí en la tierra. Es algo maravilloso, hermanos, entenderlo. Es algo que trae confianza y seguridad a la vida cristiana. Si usted todavía tiene conflicto con resolver esto del paracletos, del consolador, uno como Cristo, entonces permítame hacer la comparación para que a usted le quede clara. Porque lo mismo que se dice de Jesús en los evangelios se va a decir del Espíritu Santo. Ambos fueron enviados por el Padre envió al Hijo, el Padre envía al Espíritu Santo. Jesús declaró de sí mismo, yo soy la verdad. El Paracletos es el Espíritu de verdad. Ambos son santos. Ambos son maestros. Jesús da testimonio. El Espíritu Santo da testimonio de quién es Cristo. El mundo no los reconoció. Jesús fue a preparar moradas en el cielo para los creyentes, pero el Padre envió al Espíritu Santo a hacer morada con nosotros aquí en la tierra hasta que seamos presentados delante del Padre. ¿Lo pueden ver? Lo mismo que se dijo de Jesús se dice del Espíritu Santo. Por eso es que el Paracletos es otro, al igual que Cristo, morando en nosotros. Así que el Espíritu es el creador de un hogar divino en nuestro interior. Es algo maravilloso. Hay un hogar divino en tu interior que inició cuando el Espíritu Santo vino a ti y vino a mí. ¿Cuándo fue eso? En el milagro de la salvación. Si tú no eres salvo el día de hoy, tú no puedes experimentar ese milagro. Si tú no eres salvo el día de hoy, posiblemente tú no puedes concebir todo lo que estamos diciendo de la obra del Espíritu Santo porque es una obra interna. Pero el día que el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas, comenzó a modificar nuestro interior, a transformar nuestras almas de una manera gloriosa. Entonces ya hemos descrito el espíritu de adopción, ya hemos descrito el espíritu de intercesión, ya hemos descrito al Paracletos, ahora finalmente describamos al Espíritu Santo como el Maestro. Juan 14, 26. Él es el Maestro. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará
en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. ¿Cómo el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, hermanos? Ya hemos dicho que una vida llena del Espíritu es una vida llena de su palabra. ¿Cómo el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas? Cuando vamos a la palabra. Nuestros ojos son abiertos, nuestros oídos son destapados. Comenzamos a ver la gloriosa obra de Cristo. Pero específicamente este pasaje apunta a un grupo de creyentes que es muy específico. Véanlo en los apóstoles. Los hombres que están en el aposento alto escuchando originalmente estas palabras necesitarían en el futuro la obra del Espíritu Santo expresada aquí. ¿Cómo lo sé? Escucha lo que él dice. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Por lo menos, hay dos personas aquí, escuchando el mensaje del aposento alto, que van a echar mano de estas palabras que Jesús está diciendo. Me refiero a Mateo y me refiero a Juan. Estos dos discípulos que en el día que oyeron de Jesús esto, ellos no saben que en el futuro van a escribir dos evangelios, uno que lleva el nombre de Mateo, otro que lleva el nombre de Juan. Mateo va a ser rápido para escribir las palabras de Jesús. Juan se va a tardar más o menos entre 50 y 60 años para escribir su evangelio. Imagínate esto, un hombre que ha escuchado la enseñanza, ha sido testigo ocular, ha sido testigo auditivo de las enseñanzas de Jesús. Y 60 años después dice, voy a escribir un libro acerca de Jesús. ¿Crees que ese hombre va a necesitar que el Espíritu Santo le recuerde las palabras de Jesús? Sí. Hermanos, aquí hay personas que si yo les hablo a las 4 de la tarde, es más, les di mucha gracia. Si yo marco el teléfono a las 3 de la tarde y les pregunto, hermanos, ¿me podrías retroalimentar acerca de mi predicación? Oh, pastor, lo amo mucho. Oro todos los días por usted, pero sinceramente no me acuerdo de qué se trató el mensaje. Se fue de la mente. El más espiritual va a decir, pastor, salí a comprar algo, pero ahorita que llegue voy a revisar el bosquejo y le voy a decir de lo que se trató el mensaje. Hermanos, Juan está escribiendo 50 o 60 años después de esta noche el evangelio que lleva su nombre. Juan, ¿usted cree que ese hombre iba a necesitar que alguien le recordara las palabras de Jesús? ¿Y quién se las recordó? El Espíritu Santo, porque escribieron bajo inspiración del Espíritu Santo. Bueno, Mateo no tuvo ese conflicto porque no escribió tan tarde el evangelio que lleva su nombre. Lucas va a hacer una investigación para escribir el evangelio de Lucas. Lucas no estuvo aquí esta noche. Él va a investigar, él va a entrevistar a mucha gente, pero finalmente cuando redacte va a tener que colocar todo eso en un documento. Marcos va a tener una situación un tanto ambigua en ese sentido, porque el informante de Marcos para escribir el evangelio de Marcos es Pedro. Así que quien le relata a Marcos los eventos de Jesús es Pedro, por eso es que decimos que el evangelio de Marcos también puede ser llamado el evangelio según San Pedro. Pedro es el informante de Marcos para escribir el evangelio, pero ellos tuvieron que ser inspirados y tuvieron que ser recordados de las enseñanzas de Jesús por el Espíritu Santo, y gracias a eso tenemos el Nuevo Testamento. Pero luego vean en el 16:13 lo que Jesús va a decir. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber todo lo que habrá de venir. Esta es una dimensión más amplia de lo que el Espíritu va a hacer. No solamente era en la primera escala recordar a los apóstoles para que escribieran el Nuevo Testamento, pero Él nos aportaría inspiración para entender y aplicar las Escrituras el día de hoy.
El Espíritu destacará esta obra interna y nos ayudará a entender esta comunión a la que hemos llegado. Así que permíteme cerrar esto. Jesús les afirmó que cuando el Espíritu Santo viniera, lo conocerían mejor. ¿Se acuerdan lo que decía la semana pasada acerca de Pentecostés? Pentecostés realmente es la inauguración de la era del Espíritu Santo. Jesús estaba morando con los apóstoles, vivía con ellos, comía con ellos, y los apóstoles lo escuchaban predicar o enseñar. Pero cuando el día de Pentecostés vino, el Espíritu Santo fue enviado a cada persona en lo particular para morar de una manera interna, para morar de una manera permanente, y por eso es que podemos afirmar que entonces la llegada del Espíritu Santo a tu vida y a mi vida es para que conozcamos a Jesús de una manera más plena, de una mejor forma. Juan 14:20, en ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Así que en vez de perder al Hijo, como los discípulos posiblemente creyeron, en vez de perder al Hijo, los discípulos lo ganarían de una forma más íntima. ¿Puedes pensar eso? Ellos estaban pensando, ya no vamos a ver milagros, ya no lo vamos a escuchar enseñar, no más lo veremos predicar. La duda y la incertidumbre, mientras él no ha resucitado, pudiera haber permeado al grupo pensando que todo esto era una falacia, era una mentira. Pero entonces realmente ellos no pierden al Hijo. Ellos ganan. Ellos ganan al Espíritu Santo y gracias a eso van a poder tener una comunión más plena, más amplia y más bendecida. Entonces, mi hermano, somos bendecidos, tan bendecidos, al gozar de la comunión con el Espíritu. Así que debemos recibir aquello que como hijos tenemos en el Señor. Somos tan bendecidos de tener una comunión plena con el Espíritu Santo. Así que para terminar, simplemente una pregunta directa. ¿Cómo está tu comunión con el Espíritu Santo? ¿Cómo está? Vivimos en un mundo lleno de necesidades emocionales, psicológicas, relacionales. Creemos que la gente tiene que darnos algo que nosotros necesitamos. A veces creemos que la iglesia tiene que darnos cosas que nosotros necesitamos, o que las relaciones personales me tienen que hacer que yo me sienta seguro, tranquilo. Ese es un buen momento para darte un sope tú mismo y decir, no necesito nada. Tengo al Espíritu Santo morando en mí. Él me dice, eres un hijo de Dios. Hermano, si tú necesitas más que esa seguridad y más que esa firmeza, te tengo una mala noticia. Te tenemos que regresar a parvulitos porque no has entendido el Evangelio. Bueno, para los que no sepan qué es parvulitos, cuando yo crecí en la escuela dominical, es decir, nos sacaban a la hora de la predicación, el grupito de 2 a 4 años se llamaban parvulitos. Era así como decirle a estos niños, esta es la Biblia, Dios es amor, Dios te salvó, Dios creó el universo. Hermanos, si no es suficiente que el Espíritu Santo mora en tu interior para decirte, eres un hijo de Dios, no has entendido el Evangelio. Yo sé que lo has escuchado muchas veces, pero es mi historia de cierre.
Yo recuerdo a esta señora viniendo hace ya unas décadas a esta congregación, tenía su canto favorito. Y cuando su canto favorito no salía a pasear en la alabanza, entonces yo ya sabía lo que iba a pasar. Mientras todos estaban saludando para despedirse, ella iba a subir aquí, iba a buscar a un pianista de 12, 14 años que se llama Tony, y le iba a decir, Tony, por favor, cántame, hay una fuente en mí. Y este pianista, que no era el Juan el Bautista que hoy es en día, iba a tocar el piano en el tono de sol, iba a empezar a cantar, hay una fuente en mí que está brotando. Inmediatamente la señora iba a conectar, iba a levantar sus manos y se iba a bajar y iba a decir, ahora sí, el servicio estuvo como debe de estar. La señora tenía una necesidad psicológica que el evangelio no podía satisfacer. Porque con fuente o sin fuente, si el Espíritu Santo mora en ti, te está gritando, eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Hermanos, voy a terminar fuerte con eso. Pero cuando a mí una persona me dice, pastor, como que necesitamos otra reunión el día martes. Yo le digo, espérate, no vienes a orar el domingo a las 10 de la mañana. El domingo a las 11 vienes cuando se te antoja. Nunca te paras los jueves. Nunca vienes los viernes. ¿Acaso tú crees que yo voy a creer que tú quieres otra reunión en martes? ¿Qué es eso? Es una necesidad psicológica. Y el Señor, hermanos, no nos llamó a responder a necesidades psicológicas. Lo que Dios nos llamó es a responder al ministerio del Espíritu Santo que está afirmándote, eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Hermanos, lo que yo he predicado pudiera ser tan básico, pero no entender la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas nos lleva a declinar completamente en lo que el ministerio del Espíritu Santo realmente es y otorga para nosotros, porque el Espíritu suministra gracia para nuestras necesidades y nos da poder en medio de nuestras debilidades. Escucha a este hombre que escribió a los Romanos, pero escúchalo cómo va a cerrar en 2 Corintios 12:9 para orar. Y él me ha dicho, el Señor le ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. ¿Cómo el poder de Cristo mora en nosotros? ¿Quién es la persona que ha venido a morar y que manifiesta el poder de Cristo en nosotros? Dígamelo. El Espíritu Santo. Entonces, mi querido hermano, el próximo día que usted tenga una necesidad psicológica, hágase una pregunta. ¿El espíritu ya se salió que me siento incompleto? ¿El espíritu ya no está morando en mí que yo me siento destartalado, descompuesto, desatornillado? Es como cuando desarmas algo porque lo quieres dar mantenimiento, ¿no? Yo estaba desarmando un pequeño abanico el otro día que tengo en mi escritorio. Lo limpié, lo procesé, hice todo lo que tenía que hacer. Cuando lo comienzo a armar y llego y digo, ya lo hice, ¿no? Aprieto el último y me doy cuenta que queda un tornillo ahí. Y acababa de colocar los 4 o los 5 tornillos finales, que eran de un mismo tamaño, y este era un tornillo milimétrico. Inmediatamente supe que no era un tornillo de afuera, era un tornillo interno. Así que dije, va de nuevo. Se desarma, se busca dónde la pieza está. No, mi hermano, el creyente genuino no está destartalado. A veces estamos desenchufados porque no tenemos comunión con el Señor. Pero la obra del Espíritu Santo está haciendo algo interior. Entonces necesitamos entender que esta obra interna es una obra real, es una obra genuina. El enemigo de tu alma va a venir delante de ti para decirte, no eres, estás así, estás acullá. Entonces tú tienes que recordarte a ti mismo, oh, se me ha dado un espíritu de adopción.
La obra del Espíritu está funcionando en mi vida y por ese espíritu de adopción es que yo puedo clamar, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Espíritu Santo, te damos gracias esta tarde. Señor, qué gozo es recordarnos a nosotros mismos de tu obra interna. Qué gozo es recordarnos a nosotros mismos de lo que tú haces por vil pecadores a los que llamas a la salvación y a los que invistes, a los que llenas con tu Santo Espíritu. Como hemos cantado aquí muchas veces, mis cargas son muchas, mis debilidades son muchas, pero tu gracia es mayor y ese es el testimonio interno de tu Espíritu Santo. Más de uno nos podemos identificar con Pablo en este pasaje al decir que nuestras oraciones son débiles. Pedimos por cosas que no deberíamos pedir porque ya nos has dicho en la palabra lo que deberíamos de hacer. Insistimos terca y neciamente en delitos y en pecados y en situaciones donde no debemos estar porque lo hacemos para satisfacer nuestros propios placeres o nuestras propias luchas. Y nos olvidamos de la obra maravillosa que tu Espíritu Santo ha hecho y está haciendo en nosotros. Puestos de pie, por favor. Nos olvidamos de que tu Espíritu es como un sello, es como una garantía, es como esta primicia que va a dar seguridad a nuestras vidas de que somos tus hijos. Aquel día en Pentecostés lo enviaste para nunca jamás retirarlo hasta que estemos delante de la presencia de Dios en ese gran día de la redención y de la adopción final. Pero más de uno hemos entristecido a tu Espíritu. Más de uno aquí hemos no sabido tener una comunión real y plena con tu Espíritu. Más de uno en este lugar hemos visto al Espíritu y tenemos que entristecernos por ello como el Dios olvidado. Señor, por favor, restaura nuestro entendimiento a través de estas metáforas del Espíritu Santo. Pero también te ruego que nos ayudes a ver a tu Espíritu Santo como el Maestro, como el Paracletos, como el Espíritu de intercesión que nos ayudará cuando nuestras oraciones son débiles y como quien dará testimonio de que somos hechos hijos de Dios. Padre, necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo cada día. Yo lo necesito, mis hermanos lo necesitan. Vida nueva lo necesita. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu. No podemos confiarnos en nuestra sabiduría, en nuestra tenacidad, en nuestra perseverancia, en nuestra elocuencia. No podemos confiarnos de nuestra posición social, económica o intelectual. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu. Lléname de ti, Señor. Pero sé que esa llenura está ligada a estar llenos de tu palabra. Padre, has enviado tu palabra y tu palabra no demora en hacer lo que tiene que hacer. Danos corazones tiernos para abrazarla. Danos corazones tiernos para abrazar y recibir el ministerio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Quebranta nuestros duros y tercos corazones. Haznos volver a ti y haznos volver a confiar en que la obra de tu Espíritu es una obra genuina y real. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo y por esa razón nosotros te adoramos en este momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos.
Venimos delante de ti, Señor, y entregamos de nuestras finanzas a ti. Queremos ofrendar, queremos diezmar con nuestro corazón rendido y humillado delante de ti. Lo hacemos para tu gloria, lo hacemos para tu honra. No lo hacemos para ganar el favor tuyo. No lo hacemos para comprar tus favores. Simplemente lo hacemos en agradecimiento y en reconocimiento que todo lo que tenemos te pertenece. Perdona nuestra infidelidad en este campo. Perdona cuando no te hemos honrado en este sentido. Y nuestras palabras no han sido congruentes con nuestras acciones. Queremos pedirte que tú nos ayudes a poder ser fieles a ti en todo momento y en todo lugar. Y queremos dar de lo recibido de tu mano. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.